Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien. Y tenemos que decidir, tenemos que rendir, ¿sí? Tenemos que rendir. A ver, hemos decidido de manera conjunta rendir jueves y viernes, ¿sí? Habilitarlos el jueves a las 9 de la mañana y cerrarlo el viernes a las 23:59, como hacemos siempre. Administración y proveedores, ¿sí? Y habilitamos el sábado a las 9 de la mañana, igual, mismos horarios, control de stock, ¿sí? Así cerramos, ustedes tienen estos dos temas listos, ¿no? Para rendir el final, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quedamos así? Yo para habilitar los cuestionarios. Decime, Fiorella, a ver si dije algo que no era. ¿No? No dije. No, está en lo correcto. Está bien, muy bien. Vos me corregís porque ahí lo organizamos entre vos, digamos, entre vos y yo y las chicas. Bueno, tenemos que avanzar un poquito, ¿sí? Vamos a ver contabilidad. Ay, qué tema contabilidad, ¿no? Pero qué útil que es, ¿no? Nosotros vamos a tomarlo de esta manera. Yo sé que hoy es teórico, vamos a conocer, hacer una miradita general de qué es contabilidad hasta luego empezar las cuentas, ¿sí? Que también va a ser un gran tema aprenderlas. Yo digo que de memoria, por supuesto, que no vamos a poder, ¿sí? Tal vez ustedes tengan su ayuda, ¿sí? Que no está mal, ¿no? Para cuando hagamos la práctica, está aceptado. Para los finales, por supuesto que no vamos a rendir un asiento, ni un libro diario, no, va a ser todo teórico, ¿sí? Tal vez estén las cuentas y ustedes me digan si es correcta o no, o qué tipo de cuenta es, ¿sí? No, saquen de su cabecita que va a haber algo práctico, porque no, es muy profundo. Imagínense, este tema se aprende en muchos años, es muy profundo analizar contabilidad así de manera rápida, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Ustedes conocen qué es contabilidad? ¿Alguien hizo en su secundario algún asiento o no? ¿O desconocen directamente esta área? A ver, cuéntenme, ¿o no? Ustedes díganme. Yo digo que sí, porque todos los que pasamos por el secundario tuvimos contabilidad, nos enseñan una mirada general nada más, ¿sí? Ahora vamos a profundizar, vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Si yo les preguntara qué es contabilidad, estoy segura que me podrían decir que es una materia, que siempre me dicen, es una materia que permite que nosotros podamos llevar el control de una empresa o de un pequeño negocio. Sí, podemos definirlo así. Pero más profundamente podemos decir que es una técnica, ¿sí? Sí, que es una técnica de gestión porque, bueno, tiene una serie de procedimientos que los vamos a conocer, ¿sí? Esos procedimientos, ¿para qué los vamos a utilizar nosotros? Para poder registrar diferentes operaciones que suceden en la empresa donde ustedes van a trabajar, seguro, ¿no? La función que tiene principalmente la administración es que ustedes puedan conocer cuál es la situación que tiene esta empresa, ¿sí? En un primer momento vamos a ir anotando diariamente las actividades que se realicen, por eso vamos a conocer un libro diario, ¿sí? Ese libro diario nosotros tenemos que ir anotando. Antes se hacía en formato manuscrito, ¿sí? Hoy en día lo hacemos a través de una planilla de Excel y vamos cargando, ¿no? Nuestras situaciones o nuestras ventas, ¿sí? Aquí a ustedes lo que les permite, bueno, es poder analizar
si la situación que tienen es favorable o tal vez no, ¿sí? Hay momentos donde nosotros tenemos que respetar una estructura que tienen las cuentas, ¿sí? Y cómo hacer los asientos. Eso lo vamos a conocer también. No es complicado, es muy sencillo, ¿sí? Simplemente es ir siguiendo paso a paso cómo debemos realizarlo, ¿sí? Aquí sí vamos a conocer una especie de, yo digo, de glosario, vamos a hacer, de palabras que son muy necesarias al momento de trabajar en contabilidad, ¿sí? Que ese es eh, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Si yo les preguntara y les diría, ¿ustedes conocen qué es un patrimonio? Sí, tal vez me podrían decir, y bueno, un patrimonio es todo aquello que posee una empresa, ¿no? Que puede involucrar seguro materia prima, podemos decir, o diferentes tipos de productos, ¿sí? También no estaría mal, ¿sí? Pero nosotros que vamos a trabajar en esta área de administración, tenemos que conocer y utilizar un vocabulario tal vez específico, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a manejar este concepto que les voy a mostrar ahora y que debe ser manejado de manera correcta, ¿sí? Cuando yo hablo de un patrimonio que tiene una empresa, fíjense cómo está constituido, ¿sí? No solo por aquello que es positivo, sino también aquellos que tienen que ver con derechos que la empresa tiene para cobrar, ¿sí? Que normalmente esos derechos son los que muchas empresas viven de las personas que solicitan diferentes créditos o préstamos, ¿sí? Miren hacia dónde nos estamos yendo, hacia una de las funciones o actividades que hoy en día tienen mucha gente, porque si uno lo observa, hay gran cantidad de personas que están solicitando préstamos, ¿sí? Y también hay muchos lugares donde te brindan muy fácil el acceso a los préstamos, ¿sí? Ese es un gran negocio que se está realizando, ¿sí? Y ahí surgen, si la persona no paga, surgen las deudas, ¿verdad? Bueno, acá también es otro de los ámbitos que forman el patrimonio de una empresa, ¿sí? Entonces, sintetizando, el patrimonio de una empresa está constituido por los bienes, ¿sí? Nosotros vamos a decir bienes, todos aquellos recursos materiales que los utilizan para producir un determinado bien, ¿sí? Los derechos serían todas aquellas deudas, ¿sí? Que podrían llegar a surgir o supónganse, a ver, ustedes trabajan en una empresa en una distribuidora, ¿sí? Y tienen diferentes tipos de clientes, pero a esos clientes ustedes les permiten que, que lleven materiales, ¿sí? Pero que no los paguen o de manera sucesiva. Ahí hay una cantidad de dinero pendiente por cobrar, ¿sí? Entonces, ese sería el derecho que tiene la empresa. Luego surgen las deudas. Las deudas son aquellas que tal vez ustedes han tenido con algún proveedor, puede ser, ¿sí? Puede ser tal vez los impuestos, ¿no? Que ustedes como empresa todavía no los han pagado, impuestos municipales, podría llegar a ser, ¿sí? Luego nosotros acá tenemos que hablar de parte práctica. ¿Cómo ustedes podrían obtener ese patrimonio? ¿Sí? Es muy sencillo. Es una operación básica que la han utilizado tal vez en la primaria, en el secundario, ¿sí? ¿Qué es? Que ustedes van a restar
todo aquello que es positivo, decimos nosotros que es los bienes, y aquellos derechos que ustedes tienen por cobrar, ¿sí? Y acá van a surgir también las deudas, ¿sí? Entonces, de esa manera sencillísima y rápida, ustedes van a poder obtener cuál es el patrimonio que realmente tiene una empresa, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a decir, agregamos una palabrita más y le decimos patrimonio neto, ¿sí? Vamos a involucrar este término, que también es de nuestra área, que involucra a todo aquello que es positivo para la empresa, ¿sí? Cuando hagamos la parte práctica, yo estoy segura que ustedes lo van a entender mucho mejor, ¿sí? Fíjense esta partecita, ¿no? Que colocamos bienes y derechos menos las deudas, ustedes van a obtener ese patrimonio neto. ¿Qué involucra el patrimonio neto? Bueno, todo aquello aportes que son iniciales, supónganse que ustedes están por iniciar una actividad, ¿sí? Y para el inicio tienen materia prima, por decirles, tienen dinero, ¿sí? Y tienen algunas maquinarias. Bueno, esas serían las aportaciones iniciales. Luego, seguro que tienen un socio que también debe aportar en partes iguales, ¿sí? Y que después las ganancias también van a ser repartidas en partes iguales, que así tendría que funcionar una sociedad anónima, ¿sí? En esos casos hay que establecer muy, muy claro cuáles son los aportes que realiza cada uno, ¿sí? Porque después surgen una serie de conflictos donde las partes, las ganancias no se reparten realmente como debe ser, ¿sí? Ese es un gran consejo que deben tener si ustedes inician una actividad, ¿sí? Es muy bueno formar una sociedad porque me da más libertad de poder trabajar y de poder tener muchos productos tal vez, ¿sí? Pero hay que elegir un muy buen socio, ¿sí? Eso es un gran problema que normalmente tienen, ¿no? Luego, las personas que han elegido formar una sociedad, ¿sí? Nosotros desde nuestra área y como para iniciar esta área de contabilidad, que conocer qué es un inventario, ¿sí? Ustedes, cuando vimos control de stock, analizamos y dijimos, no hablamos de un inventario, que sería hacer un listado o tomar un control de todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Así lo hemos definido o lo trabajábamos en control de stock, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer en la parte contable? ¿Sí? Vamos a tener también, por supuesto, un control de todos los bienes, de todos aquellos derechos por cobrar que tenemos y las deudas, ¿no? Acá serían, volvemos a mencionar, tal vez tenemos los impuestos. Y no nos vamos a olvidar de un aspecto muy importante, que son los salarios o los sueldos de nuestros recursos humanos o trabajadores, ¿sí? ¿Cómo debemos nosotros hacer ese inventario? ¿Sí? Debemos tener en cuenta o analizar, ¿sí? Toda la parte física, vamos a controlar en ese caso, por supuesto, de manera numérica, ¿sí? Y luego vamos a tener en cuenta también el valor monetario que ustedes van a tener en cuenta de esa actividad a la que ustedes se están dedicando, ¿sí? Supónganse, a ver, se dedican al área de bebidas,
vamos a decir, ¿no? Tienen gaseosas, jugos, o decirles, y bebidas alcohólicas. Así también ustedes tienen que llevar el control de cuánto es lo que ustedes les cuesta comprarla y cuánto es la ganancia, ¿sí? Que sacan por esa venta, ¿sí? Ese es muy, muy general. Ya lo vamos a profundizar más. Cuando nosotros hablamos de un estado de inventario, que aquí sí tienen que ver mucho con contabilidad, vamos a tomar dos palabritas que son muy utilizadas, ¿sí? Hablamos de elementos que son patrimoniales del activo y elementos patrimoniales del pasivo o y neto, que también lo vamos a involucrar. ¿Por qué decimos y utilizamos esta terminología de elementos patrimoniales del activo y del pasivo y neto? Todo lo que es activo, nosotros vamos a decir que son los aspectos positivos que tiene una empresa, ¿sí? Tal vez vamos a buscar el medio más fácil que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Porque cuando hablamos de contabilidad es un poquito muy abstracto, ¿sí? Hasta que manejemos de manera correcta cada uno de los significados. Nosotros, esos elementos patrimoniales, vamos a tener que ubicarlos cuando nosotros hagamos nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? Y vamos a tomar, que los vamos a ubicar siempre a nuestra derecha, ¿sí? Todos los elementos que son positivos, o sea, que tienen que ver con el activo. Y a nuestra derecha, todos aquellos que tienen que ver con los aspectos negativos, ¿sí? Y serían las deudas, en este caso, también las vamos a considerar, ¿sí? Esa forma es la que va a tener una cuenta, ¿sí? Ya las vamos a ver bien. Otra palabra que es muy necesaria que la sepamos previo a la parte práctica es el balance, ¿sí? Un balance me imagino que si lo tomamos en la vida cotidiana, cada una puede hacer tal vez en su vida personal, ¿cómo me fue? Sería, a ver, en mi vida de estudiante, a ver, ¿cómo hice este proceso? En este cuestionario me fue bien, me fue mal, ¿qué aspectos debo considerar? Estoy haciendo un balance. Las empresas también realizan, ¿sí? Este balance para conocer en ese caso si ellas han tenido mayores ganancias o pérdidas y en qué momento, ¿sí? En qué momento del año, en qué productos, ¿sí? Y tomar determinaciones. Cuando surgen por algún producto que no se ha vendido, ¿sí? Esas pérdidas, ustedes ya saben lo que debemos hacer, ¿sí? Tal vez ese producto tiene un costo muy elevado y no tiene grandes consumidores, ¿sí? Entonces dijimos, ¿qué debíamos hacer? Directamente ofrecer esos productos en promoción, tratar de desprendernos lo más rápido posible porque tenemos en cuenta la fecha de vencimiento, si es un producto alimenticio, ¿sí? Si así no lo fuese, pasa de temporada, también hablamos en su momento. Entonces, debemos desprendernos lo más rápido posible, ¿sí? Pero para profundizar un poquito más sobre balance, ustedes van a hacer un documento, ¿sí? Este documento es donde ustedes van a poder observar la situación en la que está la empresa y en la que tenemos que considerar aspectos para no cometer los mismos errores. En caso que ustedes tengan que asesorar a un emprendedor, supónganse, o a una empresa en sí. Este balance, nosotros, ¿cómo lo vamos a considerar? ¿Sí? Desde dos aspectos, como los mencioné hace un ratito, el activo, ¿sí? Y el pasivo. Ustedes ya conocen
que el activo es todo lo bueno que nosotros tenemos, o sea, los bienes que la empresa tiene para vender y aquellos derechos que tenemos para cobrar, aquellas ventas que hicimos, tal vez financiadas o tal vez fiamos, ¿sí? Pero con una fecha pronta de pago, ¿sí? Puede ser que así lo tomemos. ¿Y el pasivo? Bueno, en este caso nosotros vamos a considerarlo con todo aquello que es negativo, deudas que tenemos, ¿sí? Todas donde hemos involucrado tal vez grandes cantidades de dinero, ¿sí? Que ahora nosotros les vamos a decir que es nuestro capital, ¿sí? Y fíjense que el fin que nosotros buscamos con este balance es equiparar, igualar, ¿no? El activo con el pasivo. Y así una empresa tiene su actividad totalmente controlada. Ese es el fin que ustedes tendrían que hacer, bueno, asesorando a una empresa o a un proveedor, a un comerciante. Ahí está. Pero tenemos que profundizar un poquito más, ¿sí? El pasivo también tiene dos partecitas, ¿sí? No solo hablamos solamente de un pasivo total. No, 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 lo vamos a considerar de esta manera. Fíjense, vamos a tener un pasivo no exigible, ¿sí? Que tiene que ver con los recursos que son propios, o sea, de los dueños de la empresa, ¿sí? Luego tenemos el pasivo exigible, ¿sí? Que son los recursos, en este caso, ajenos a la empresa, ¿sí? Que en este caso sí podrían estar representados tal vez por algún proveedor, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Pero que nos vamos a tener que involucrar entre ambos, ¿sí? Lo importante es que ustedes distingan las partes que forman el pasivo y que son dos, ¿sí? Eso es importante, bueno, para rendir. Ustedes ya saben cuál es el fin que tenemos cuando mencionamos varias veces un tema, ¿sí? Que sería pregunta de examen. Seguro que va a estar este tema. Luego, yo me imagino que cuando ustedes hablaron de contabilidad en algún momento, dijeron, y bueno, a ver, ¿cómo es la estructura que puede llegar a tener una empresa? ¿Sí? Seguro que hablaron de una estructura económica y de una estructura financiera, ¿sí? Bueno, nosotros en este caso vamos a trabajar en ambas partes, ¿sí? Económicas, bueno, asesorando, acompañando, guiando, podemos decir, ¿sí? Pero fíjense que este tema es muy importante cuando nosotros hablamos de un valor económico, ¿sí? Ese valor económico es el que tiene cada uno de los productos que la empresa, bueno, tiene disponible, ¿sí? Por eso podemos mencionar como ejemplos a las máquinas, ¿sí? Al dinero disponible, en este caso nosotros en un momento vamos a decir que es el capital que tiene disponible, luego vamos a tener las deudas de los clientes, que en este caso a nosotros nos favorece muchísimo. Cuando más deudas tenga un cliente, mucho mejor, porque nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos cargar constantemente intereses que son diarios, ¿sí? O sea, todos los días. Así se va a constituir la estructura económica de una empresa, ¿sí? Por eso a nosotros nos encanta que tener personas que no pagan constantemente en fecha, ¿sí? Porque directamente se cobran un tanto por ciento, ¿sí? Que es una ganancia extra para las empresas.
Sí es importante, fíjense, para poder financiar, tal vez ustedes desean comprar algún tipo de productos, deben tener en cuenta estos aspectos, ¿no? El capital que es propio, ¿no? Que ustedes como emprendedores o como dueños tienen y van a considerar también las deudas, que serían todos aquellos recursos que han aportado personas que son ajenas a nosotros, o sea, los proveedores, podemos decir, ¿sí? Es importante que analicen muy, muy bien y bien en profundidad la estructura económica y la financiera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de financiera, en este caso, sería todos aquellos aspectos que tienen que ver con las formas de pago, ¿sí? Medios que ustedes les brindan, más que todo las cuotas, ¿sí? Em, si ustedes en la empresa donde trabajan, tal vez les permiten una financiación de 6 cuotas, de 12, hasta de 24 en algunos lugares, donde muchas veces es favorable para el cliente, entre comillas, porque saben que van a facturar mucho más las empresas, pero a las empresas les conviene, ¿sí? Cuando más extendido sea en, la forma de pago, mucho mejor, ¿sí? Bueno, son aspectos tal vez que todas las empresas lo analizan, ¿sí? Por eso ustedes habrán visto normalmente las casas de electrodomésticos, las facilidades que ofrecen, ¿no? 24, 48, en algunos lugares, hasta 24 yo creo que es lo normal. 2 años, imagínense, 2 años es muchísimo, ¿sí? Y con esos intereses, las empresas viven de manera cotidiana, ¿sí? Pero ese es un aspecto que seguro más adelante lo van a considerar. Es importante para la parte práctica que conozcan un pequeñito conceptito de cuenta. ¿Qué serían las cuentas? ¿Sí? Son pequeñas, a ver, eh, un método muy didáctico, ¿no? Son pequeñas oraciones, ¿sí? Que involucran a una actividad y que ustedes, cuando van a hacer un libro diario, tienen que estar conectadas, ¿sí? Con un enunciado. Miren, tal vez es muy didáctico lo que les comenté, pero estoy segura que en la parte práctica lo entienden mucho mejor. Una cuenta, ustedes saben que está formada por dos partecitas, ¿sí? Una que le vamos a llamar nosotros el debe, ¿sí? Y otra que le vamos a llamar el haber, ¿sí? ¿Cómo las vamos a ubicar en una cuenta? Vamos a ubicarla. A nuestra izquierda siempre vamos a tener todas las cuentas del debe. Normalmente las cuentas del debe son aproximadamente unas 35 cuentitas, ¿sí? Y del haber son 17, 18, son un poquito menos, ¿sí? Sé que digo 35 cuentas voy a tener que aprenderme y capaz que sí, pero con el trabajo cotidiano van a ver que van a ir memorizándolas, ¿sí? O pueden tener su ayuda, que no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Muchos que hemos comenzado en este trabajo, veíamos un puntito y íbamos memorizando otra cuentita, miramos y así hasta llegar un momento que pudimos aprenderlas de memoria, ¿sí? Yo no considero que ustedes las aprendan de un día para otro de memoria. No, no, no. Que las puedan ir analizando y ir memorizando de manera lenta, sí, no hay ningún problema, ¿sí?
Pero estas cuentas, fíjense que tienen esta estructura. Normalmente nosotros decimos que es una T, ¿sí? Donde en la parte superior vamos a colocar el número, el nombre de la cuenta. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando hagamos las mayorizaciones, ¿sí? ¿Qué sería una mayorización? Una mayorización la hacemos nosotros una vez que hemos anotado y que hemos adaptado todos los enunciados con una cuenta, luego tenemos que hacer como una síntesis que sería una mayorización, donde vamos a colocar todas las cuentitas o todos los valores, ¿sí?, que corresponden al debe, como así también las que corresponden al haber, ¿sí? Es muy fácil, es sencillo, pero tal vez ahora, así de manera abstracta, sea un poquito complicada. Pero en la práctica lo vamos a entender muy bien, ¿sí? Aquí yo les voy a mostrar cómo podrían funcionar, decimos nosotros, las cuentas, ¿sí? Cuando hacemos un balance. Miren, ahí van a poder observarlo, que el balance lo hacemos al final, ¿no? Que es cuando vamos a decir, bueno, en esta empresa durante determinado periodo hubo más ganancias en estos productos, ¿sí? Podemos ir analizando así de manera eh, semestral, de manera trimestral, dependerá cómo la empresa lo desee. Normalmente los balances se hacen anualmente, ¿sí? Por eso el año, que yo les decía cuando veíamos el sistema de Wilson, que el año comercial para nosotros contablemente tiene 360 días, no tiene los 365. Esos días nos sirven para hacer esta actividad, ¿no? El balance, para conocer en qué situación estamos y corregir, por supuesto, los errores que tengamos, ¿sí? Que es otra de las funciones. Ustedes se acuerdan cuando vimos las funciones que tiene una empresa y decíamos, ¿no? O una área de una empresa estaba a control. Bueno, en esta área es la que vamos a analizar el balance. Miren cómo pueden funcionar las cuentas de balance. Esta sería una estructura, ¿sí? Vamos a tener las cuentas de activo y miren cómo va variando, ¿no? En un principio hablamos de existencias iniciales. Decimos que ocurren una serie de disminuciones. Cuando nosotros hablamos de cuentas del activo, miren cómo cambia, ¿no? Cuando hablamos de cuentas del pasivo, es a la inversa, ¿no? Surgen disminuciones y vamos a tener, en vez de existencias, vamos a tener deudas, porque dijimos que el pasivo era todo lo negativo que podría surgir. Sí, es verdad. Y cuando hablamos de cuentas del neto, miren si no es similar. Disminuciones, disminuciones, ¿sí? Y del otro aspecto, también vamos a tener un neto en este caso que es inicial, ¿sí? Acá hablamos de deudas y acá hablamos de neto, es decir, finalizando, ¿sí? Lo van a entender más en la parte práctica, yo sé. Pero tenemos que conocer un conceptito más, ¿sí? ¿Qué es el sistema de partida doble? ¿A qué le llamamos nosotros al sistema de partida doble? Es a esa famosa T, ¿no? Que yo les he comentado recién, la mencionamos de esta manera. Ahí la van a poder ver tal vez más gráfica, ¿sí? Más sencilla de entender, ¿sí? Y vamos a tener que incorporar otras palabritas más, ¿sí? Nosotros vamos a tener
Eh, Hablamos de partida doble porque tenemos la parte del debe, ¿sí? Que sería todo aquello que es positivo que ingresa para nosotros. Por eso decimos que es positivo, ¿sí? Y vamos a tener todo aquello que sale de nosotros, o sea, puede ser pagos, sería todo lo negativo. Bueno, a ver, ustedes me dirían, bueno, pero el pago de sueldos es negativo. Si es un monto de un dinero que está destinado a personal que cumple funciones durante un tiempo determinado y yo debo pagarles. Sí, pero ¿de dónde sale ese dinero? De todas aquellas ganancias que ustedes han tenido, ¿sí? Entonces, sí lo vamos a considerar no como negativo, sino como que es necesario y que es un factor que va a formar parte de nuestro haber, ¿sí? Todo aquello que ha salido. Cuando nosotros hablamos del debe, en algún momento cuando veamos las cuentas, vamos a tener esta palabrita que es deudor, ¿sí? Y vamos a hablar también de haber, pero en este caso acreedor, ¿sí? En este caso vamos a decir cuáles son las cuentas que pertenecen o que tienen como un fin deudor y otras que las vamos a mencionar acreedoras, ¿sí? Ya las vamos a dividir cuando veamos las cuentas una por una, cómo las podríamos mencionar, ¿sí? Pero antes de trabajar la parte práctica, es necesario que tengamos todos una terminología común, ¿sí? Así, cuando veamos la práctica, yo diga, bueno, ¿qué significa? Ah, ustedes lo van a poder comprender muy rápido. Fíjense, a ver. Veamos, este es una especie de listado de palabras muy comunes y que cuando hablamos de contabilidad es un uso constante, ¿sí? Fíjense, ya sabemos qué es el deber. Ustedes ya lo saben, que es todo lo positivo, que lo vamos a ubicar en qué parte de la cuenta, de la parte izquierda. Ya saben qué es el haber, es todo aquello que es negativo, ¿sí? Y que lo vamos a ubicar en la parte derecha de una cuenta. Cargar y adeudar, esta es una palabrita tal vez nueva, ¿sí? Nosotros decimos, vamos a cargar tal vez una anotación. ¿Qué es una anotación? Esa actividad que ustedes fueron registrando, ¿sí? ¿De dónde la han obtenido? De una situación que nosotros, para llevar a cabo este control, decimos que es un pequeño enunciado, ¿sí? En ese enunciado va a haber palabras totalmente claves que van a hacer que nosotros vamos a identificar las cuentitas, ¿sí? Ya las vamos a ir viendo también, ¿sí? Es sencillo porque el mismo enunciado da una alerta y nosotros lo único que tenemos que hacer es interpretarla, nada más. Luego tienen esta palabra que estoy segura que todos lo conocen, que es abonar, ¿sí? Que es efectuar, decimos realizar, ¿sí? Una anotación, pero que en este caso, ¿dónde la vamos a hacer? En el haber, porque salió ese dinero. Un saldo es lo que a nosotros siempre nos interesa saber, ¿y cuánto es lo que tenemos realmente? ¿Cuánto es lo que ha quedado? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer una restita, que puede ser una diferencia, que también se puede mencionar así, entre aquello que es positivo, que es el debe, y aquello que es negativo, que es el haber. ¿Sí? Aquí viene esta partecita de los saldos, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar de un saldo deudor. Miren acá, esto es totalmente práctico. Nosotros vamos a hacer unas sumas, ¿sí?
para ver en qué situación está la empresa. Y vamos a identificar si ese saldo es deudor cuando la suma del debe es mayor, es más elevada que la del haber. ¿Sí? Ahí vamos a tener un saldo deudor. Luego hablamos de un saldo acreedor. Fíjense que es lo opuesto, ¿no? La suma del haber es mayor que la del debe, ¿sí? Nosotros es como que es lo contrario, la inversa, ¿sí? Es la mejor manera de comprenderlo, analizarlo, estudiarlo, ¿sí? Y lo que más nos gusta a nosotros es saldar una cuenta. Claro que sí, saldamos una cuenta. Me imagino la alegría que de manera personal ustedes realizan. Al final terminé de pagar, ¿no? Bueno, en nuestro caso, la parte contable, nosotros decimos que vamos a anotar ese saldo, ¿sí? En la suma que sea menor, ¿sí? ¿Cuál es el fin que nosotros buscamos? ¿Sí? Es que haya una compensación, no una diferencia del debe muy elevada y el haber muy bajito, no, tienen que ser equiparados. Entonces, saldamos la deuda y en ese caso tenemos un muy buen trabajo, ¿sí? Y podemos decir esta palabra, saldar una cuenta. Estas palabritas hay que aprendérselas de memoria, digamos, ¿no? Porque son las que hacen la actividad cotidiana, ¿no? De las personas que trabajan en esta área de contabilidad, ¿sí? Son fáciles, no es muy complicado. Yo hablé al inicio, dije, vamos a confeccionar asientos, ¿sí? Cuando yo hablo de asientos, muchas veces me dicen, ¿qué es un asiento realmente? ¿No? No es una silla, nada que ver. ¿No? Cuando nosotros hablamos de asientos contables, son una especie de operaciones que les permiten a ustedes poder identificar cuentas, ¿sí? Miren cómo tendrían que trabajar cuando hablamos de confección de asientos, ¿no? Vamos a tener este lineamiento o criterios, podemos decir. Todo aquello que ingresa, ¿sí? Para nosotros es muy favorable, ¿cierto? Entonces, ¿dónde la vamos a ubicar? Del lado de lo que es bueno, del lado del debe. Muchas veces cuando vemos esto, pero debe no significa que yo estoy debiendo. No, no, no. En este caso no lo tomamos por ese aspecto, ¿no? Sino que es positivo. Todo aquello que a nosotros sale, ¿sí? Decimos que es todo aquello negativo. Bueno, nosotros lo vamos a tener que registrar, pero del lado del haber. Un ejemplo muy común, fíjense, esto que tienen aquí es una especie de enunciado. Ahora se los voy a leer. Mira, dice, se compra una maquinaria nueva por valor de 400.000 pesos con dinero en efectivo. Ese sería un pequeño enunciado, ¿sí? Ahí, si nosotros analizamos, cuando conozcamos las diferentes cuentas, podemos ver la primera. Acá tenemos maquinarias. Es una cuenta, ¿sí? Ahí van a estar involucradas tal vez, no sé, una, eh, si es un trabajo de campo, podemos tener ahí, a ver, una máquina para obtener el trigo, por decirles, ¿no? Se me ocurrió ahora, no sé cómo se llama esa máquina. Es un ejemplo. Pero para nosotros, esa máquina tiene una cuenta que se llama
maquinarias, que involucra a todos los tipos de máquinas. Allí, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la empresa? ¿Fue algo positivo esa compra? Claro, tenemos ya una máquina para hacer un determinado trabajo. Es muy favorable. Entonces, ¿dónde nosotros lo vamos a ubicar? Si dijimos que todo lo positivo correspondía al debe. Ah, bien, entonces lo coloco del lado del debe, ¿sí? ¿Y cómo lo pagaste? ¿Cómo lo pagaste? Dice que por un valor de 400.000 de dinero en efectivo. Ah, qué bueno, dinero en efectivo, ¿sí? Entonces nosotros ese dinero en efectivo lo vamos a mencionar como caja, ¿sí? Es el dinero que teníamos disponible para comprar, en este caso, esa máquina. ¿Se fue el dinero? Y sí, tuvimos que sacar para poder comprar esa máquina, pero que nosotros a partir de esa máquina podemos quintuplicar la elaboración de determinados productos, ¿sí? Acá ustedes me dirían, y bueno, pero salió el dinero, perdimos los 400.000, sí, los perdiste, pero vas a ganar, ¿sí? Más allá que contablemente nosotros ese dinero que hemos gastado, significa que lo vamos a colocar del lado del haber. Salió, se fue ese dinero, ¿sí? Es una manera de entenderlo muy práctica tal vez, ¿sí? Estos asientos, ¿dónde nosotros los vamos a utilizar? ¿Dónde los van a poder observar ustedes? ¿Sí? En los libros diarios que se anotan de manera cronológica, actividad por actividad, ¿sí? Y si supónganse que hacen dos actividades en la misma fecha, no es necesario ir colocando hoy, supónganse, 8 del 4, 8 del 4, 8 del 4. De barrita de, nosotros ya identificamos que se realizó otra operación el mismo día, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar en los, en los asientos. Luego tenemos el libro mayor, ¿no? Libro mayor que les permiten hacer un resumen a ustedes de todas esas cuentas, donde lo importante también es conocer el dinero, ¿sí? Porque ese es el fin. ¿Cuánto es el dinero que se ha utilizado en determinada actividad? ¿Sí? El libro diario. Yo dije recién, libro diario se anota de manera cronológica. Sí, perfecto, así tiene que ser, ¿no? Pero fíjense la estructura que deberíamos respetar, ¿no? Para que sea un verdadero libro diario. Ahí lo van a ver. Fíjense. Esta es la estructura que tiene un libro diario. Vamos a tener la fecha, ¿sí? Que ya les dije, si hay repetición, colocamos B, D, barrita T. Acá vamos a tener un detalle, ¿sí? O una descripción, donde nosotros deberíamos hacer una apertura de cada una de los detalles que vamos habilitando de acuerdo, ¿no? A los enunciados. Luego sí vamos a tener las partes que dijimos que forman toda cuenta, el debe y el haber, ¿sí? Esta partecita que tenemos P barrita D es una prosa, ¿sí? Prosa o glosa. Algunos autores hablan de una glosa, ¿sí? O una prosa. Normalmente es muy conocida como glosa. ¿Qué es una glosa? Es una pequeña explicación, ¿sí? De por qué se utilizó la determinada cuenta, ¿sí? Acá fíjense, dice que la cuenta es caja, seguro que acá el enunciado hablaba de dinero,
que en este caso es 1.500, y tenemos que dar una razón. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué lo utilizamos? Ah, bien, fue el aporte inicial que realizó uno de los socios, ¿sí? O puede ser para la compra de eh, maquinaria, ¿sí? Siempre debemos aclarar, hacer una pequeña explicación de por qué nosotros utilizamos determinado dinero. Aquí tienen, ¿no? La explicación de los elementos sería que pueden tener, en este caso, un asiento. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, fíjense. Vamos a tener la numeración, que tiene que ser correlativa, o sea, diariamente. Las cuentas deudoras, ¿sí? Que ya las vamos a conocer cuáles son, nosotros vamos a decir y las vamos a mencionar como cargos, ¿sí? Las cuentas acreedoras sería todo aquello que hemos abonado, ¿sí? Cargos valorizados del debe o abonos valorizados del haber serían todos los montos, ¿sí? En este caso, por supuesto, de dinero. Y tenemos acá la famosa glosa, que yo les contaba recién. Esta glosa es una fundamentación, una explicación de aquella operación que ustedes han efectuado, ¿sí? Utilizando las cuentas, pero todavía no las conocen, ya las vamos a conocer, ¿sí? Vamos a tener también otra partecita que son las cuentas anuales, ¿sí? Que ya también se utilizan cuando nosotros hacemos un balance. Por eso es cuentas anuales. Los balances se hacen una vez al año, normalmente los últimos días de diciembre, ¿sí? O algunas empresas ya empiezan los primeros días, ya hacen cerrado por balance, o el área contable está en un periodo de balance, ¿sí? ¿Qué deberíamos tener nosotros acá cuando hablamos de cuentas de balances? Es la situación en la que se presenta o en la que está la empresa, ¿sí? Si hay más cuentas que representan pérdidas o hay cuentas que representan ganancias, ¿sí? A partir de esa situación, ustedes van a poder distinguir si la empresa en un proceso fue un periodo muy positivo, o tal vez hay muchos aspectos a analizarlos, a hacer un control, ¿no? ¿En qué parte hemos gastado tanto dinero? ¿En qué momentos no hemos administrado de manera correcta, ¿no? Muchas veces los balances son para analizar la realidad en la que vive una empresa, ¿sí? Donde lo óptimo es que tengamos más ganancias que pérdidas, o equiparado, ¿sí? Si hay mayores pérdidas, bueno, esa empresa está netamente en peligro, ¿sí? Puede quebrar en ese caso, ¿sí? No, no va a ser el caso donde ustedes vayan a trabajar, ¿no? No, no, no. Tenemos que tener mayores ganancias que pérdidas. Hay una serie de cuentas que también van a involucrar a las pérdidas y a las ganancias, seguro que sí, ¿no? Bueno, estas cuentas las vamos a conocer tal vez hoy o tal vez la próxima, pero fíjense cómo está formada, ¿no? Está formada por saldos, ¿no? En este caso son saldos totales, decimos nosotros, que involucra a las cuentas de gestión. ¿Qué serían las cuentas de gestión? Todos aquellos gastos que ustedes tienen continuamente, diariamente en la empresa, y todos aquellos ingresos, o sea, todo lo que es positivo
bueno, para la actividad que realizan. Y vamos a tener también, ¿no? Nosotros decimos las diferencias, bueno, todo lo negativo sería en este caso, cuando involucramos solo a pérdidas, ¿sí? Cuando hablamos de ganancias, bueno, acá ya sabemos que hicimos un muy buen trabajo, hubo un muy buen control, hemos logrado equiparar, el balance va a ser totalmente positivo, ¿sí? Durante ese proceso que yo dije recién, bueno, trabajamos cuentas, analizamos, hacemos un balance, decimos que es un ejercicio de cuentas, ¿sí? Ejercicio de cuentas. Sería el balance general que se hace, ¿sí? Ya en la práctica lo van a comprender mucho mejor, ¿sí? Pero nosotros para eso tenemos que conocer las cuentas, ¿sí? Que las cuentas, como les dije, tenemos cuentas que son del activo y tenemos las cuentas que son del pasivo. Yo se las voy a mostrar nada más, que no creo que lo podamos ver hoy, sino se las muestro. Esperen, este es otro de los Power, pero les quiero mostrar algunas de las cuentitas que vamos a conocer, que son las del activo y las del pasivo, ¿sí? Aquí las pueden ver como para que lleven una idea, nada más, ¿sí? Nada más. Aquí, en este cuadrito, vamos a ver cuáles serían las cuentas, ¿no? Del activo. Fíjense, tenemos la cuenta caja, ¿sí? El banco, acá va a ser X porque es el banco con la que la empresa trabaja, Banco Patagonia, Rioja, ¿no? Banco Santander, dependerá, cuenta corriente, donde nosotros trabajamos con los cheques en este caso. Vamos a tener acá los deudores por ventas, ¿sí? Ya vamos a ver quiénes son. Fíjense, son personas que nos deben dinero. Valores a depositar. ¿Quiénes eran los que se depositaban cuando hablábamos de los documentos comerciales? Los cheques, ¿sí? Luego tenemos los documentos a cobrar, ¿sí? Que también los hemos visto y los mencionamos en algún momento, que son los pagarés. Ay, lo terrible, los pagarés que dijimos, no es aconsejable trabajar con pagarés, todo lo que implica. Bueno, son documentos a cobrar. Ustedes tienen ese derecho. Mercaderías, ¿no? Todo aquello que tienen destinado para la venta. Acá vamos a involucrar, fíjense, equipamientos de computación, rodados, que pueden ser autos, motos, ¿no? Para el traslado de mercadería, camiones también. Tenemos muebles y útiles, ¿sí? Que en este caso nosotros vamos a mencionar a todos aquellos recursos materiales que son los que permiten el trabajo, ¿no? Y que nosotros podamos hacer ese trabajo de manera correcta o cómoda, ¿sí? Luego tenemos las famosas instalaciones. Y aquí surgen aquellos carteles que ustedes puedan colocar, ¿no? Y que sean de publicidad de la empresa, del comercio, pero que tienen un costo, ¿no? Las municipalidades nos facturan por colocar un cartel luminoso, ¿sí? También van a tener acá las estanterías, todos los equipos, ¿no? Que están fijados a la pared. Aires acondicionados, tal vez ventiladores, porque hay algunos que los fijan también, ¿no? Esos serían instalaciones. Después nos quedan conocer las del pasivo también. Son muchas, ¿no? Fíjense que yo dije 35 del activo. Vamos a ver las más utilizadas. Nada más porque son muy muchas y no se usan tanto. Cuando uno hace un trabajo contable, son como muy reiterativas, ¿no?
las mismas. Cuentas del pasivo, ¿sí? Vamos a tener acreedores varios, en este caso son de las personas que nosotros nos deben, ¿sí? Dinero. Tenemos los proveedores, tenemos los documentos a pagar, tenemos los valores diferidos, que en este caso son normalmente los cheques, ¿se acuerdan? Diferidos que eran los que pertenecen a diferentes bancos, ¿sí? Serían los cheques diferidos. Y después tenemos también las cuentas de el patrimonio neto, ¿sí? Ahí se las voy a mostrar, pero la próxima yo se las voy a contar bien, simplemente ahora para que las conozcan nada más, ¿sí? Cuentas patrimoniales del neto, capital, es la que más utilizamos. Bueno, ¿qué sería el capital? ¿Sí? Miren, representa el capital inicial que dijimos, ¿se acuerdan? Y se origina a través de una restita, una diferencia entre aquello que es positivo, o sea, el activo, y todo aquello que es negativo, que es el pasivo. Luego vamos a tener las cuentas de resultado. Acá vamos a analizar de resultado, tal vez negativos, que son todas las pérdidas que hemos tenido, ¿sí? Tenemos costos de mercadería vendida que las vamos a conocer con una abreviatura CMV, costos de mercadería vendida, los impuestos que nosotros debemos abonar y los alquileres, ¿sí? Alquileres pagados, ¿sí? Y sí, todos ustedes saben que un alquiler no es una situación positiva, ¿no? No, no, no. Estamos brindando, entregando dinero para enriquecer a otro. En realidad, si lo tomamos así, bueno, directamente ni lo pensamos, pero es enriquecer a otro, que tuvo la posibilidad de edificar, ¿no? O tener un bien que se pueda alquilar. Intereses pagados, ¿sí? Los sueldos y jornales también, los gastos generales, que serían pinturas, supónganse, para dejar nuestro salón en óptimas condiciones para recibir a nuestros clientes. Y nos queda también, ay, es muchísimo, ¿no? Tenemos las comisiones pagadas, es otro, ¿sí? Este es extenso, ahí tienen. Las comisiones pagadas, tenemos los descuentos otorgados, este nos favorece muchísimo cuando nos cargan, en este caso, un descuento. Publicidad tan necesaria, ¿no? Para que una empresa sea conocida y los seguros totalmente necesarios, que lo dijimos cuando hablamos de sistema de proveedores. Una de las exigencias es que los productos o el proveedor ya nos brinde un seguro para nosotros confiar que esa mercadería va a llegar en óptimas condiciones, ¿no? Eso era muy importante considerarlo. Y después nos quedan una más y nada más, que son las de descuentos obtenidos, ¿sí? Son las más usadas, ¿sí? Tenemos varias más. Y las comisiones cobradas, estas nos encantan, ¿sí? Por aquellos servicios que ustedes han realizado, cobran una pequeña, bueno, retribución sería, ¿sí? Fíjense, acá están, ¿no? En este espacio, cuando se acreditan, cuando se debitan. Todas las cuentas se manejan de la misma manera, ¿sí? Vendría a ser en este caso cuando es algo positivo y cuando es algo tal vez negativo, ¿sí? Se debita, se acredita. Constantemente estamos lo mismo.
y vamos a poder observar cómo es el saldo, si es acreedor o si es deudor, como decíamos, ¿sí? Por eso lo vamos a dejar para la próxima. Es mucha información, ¿verdad? Mucha la Profe, información de hoy. Decime, diga. ¿eso queda todo en el Power de hoy? Y este no. El otro de contabilidad sí, porque nos falta a nosotros que yo les cuente bien claro qué son las cuentas, todo ese cuadrito bien detallado. Yo ahora lo hice tal vez muy rápido para contarles nada más, ¿sí? Eso lo tenemos que ver. El de contabilidad sí se los dejo y les dejo el material, pero nosotros nos tenemos que poner ahora para rendir, ¿sí? Recuerden, el jueves habilitamos para rendir, jueves y viernes, ¿no? Administración y proveedores. Y sábado y domingo dejamos para rendir control de stock. Una vez que pasemos estos dos exámenes, nos involucramos con contabilidad, ¿sí? Me parece que vamos ordenados. ¿Les parece o no? ¿Quieren que Sí, sí. hagamos así? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, a ver. Eh, Dejo entonces el jueves, que no me tengo que olvidar, habilitado administración y proveedores. De la misma manera, ¿sí? Dos intentos, los 50 minutitos, como nos venimos manejando, ¿sí? Y la próxima ya vamos a trabajar cuentas, les, les- yo les voy a explicar y les voy a mostrar unos asientos, cómo deberían hacerlos, y después vamos a trabajar ya de manera otra vez práctica cómo deberían resolverlos ustedes. Para luego hacer un libro diario con una empresa que es una simulación, ¿no? Vamos a armar ese libro diario y luego vamos a hacer el balance, a ver en qué situación queda esta empresa, ¿sí? Que es una empresa de camisetas, de ropa deportiva que vamos a trabajar, ¿sí? Eso lo hacemos la próxima. Ahora ustedes tienen que enfocarse en rendir, ¿sí? Que es lo más importante si pasamos bueno, este módulo, ¿no? Que es el módulo 4. ¿Estamos o no? A ver, díganme. Si no, si no, si no. ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, dice Claudia. Buenísimo. Estefanía me dice que sí. ¿Cuándo se cerraría? Ah, Estefanía. A ver, el de administración y proveedores cierra el viernes a las 23:59. Y el de control el domingo al mismo horario, 23:59. Los habilitamos el sábado, control a las 9 y proveedores el jueves a las 9. Siempre manejamos el mismo horario, ¿no? Que es el horario que se abre los grupos y demás. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, buenísimo. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna otra consulta que quieran hacerme? ¿O estamos bien? A ver, díganme, no las escucho. ¿No? ¿Estamos bien? Dice Paola. Estamos bien. Bueno, entonces les dejo este material. Esperemos a ver que el campus esté funcionando bien. Sí, por ahora no hay ningún problema, creo. No. Yo entré con ese link que les envié. No tengo problema. Pueden hacerlo. Y les habilito ya si quieren. Les dejo habilitado la clase de hoy y les dejo el material. Sí, a ver si me deja. No sé si me va a dejar. Sí, sí me deja. Ahí está. Bueno, estamos. ¿Nos vemos entonces? ¿O no? ¿Qué dicen? Nos vemos el próximo martes para avanzar ya la contabilidad. Una vez que cerremos contabilidad,
tenemos que ver conciliación bancaria, ¿sí? Arqueo, que también es interesante, es tal vez más sencillo. Dale, Fiorella, muy bien. Nos despide Fiorella, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Suerte. Sí, claro que sí. Suerte, Java. Déjenme que pueda cargar estos cuestionarios, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Nos vemos. Que estén muy bien y nos vemos el próximo martes, ¿sí? Que estén muy bien. Ahí está. Nos vemos.